Shalom, shalom. ¿Sabía usted que lo que es el voto, el juramento y la promesa son tres cosas totalmente diferentes? Bueno, en español son muy parecidos y a veces lo utilizamos indistintamente. Sin embargo, halágicamente no lo son. El número 30 dice, no profanarás tu palabra y harás conforme a todo lo que salga de tu boca. Y ahí es donde está la fuerza legal que tiene la palabra del ser humano. Yo soy Mari del Negro de Irure, soy estudiante de los del Camino y en esta oportunidad estoy muy contenta de que estemos juntos y que estemos estudiando la parashá como toda la semana. Esta parashá, que es la parashá Matot, es la que vamos a estudiar en esta semana. Y vamos a ver justamente el voto, juramento y promesa. Vamos directamente a lo que es número 30, del 1 al 2, y dice así. Habló Moisés a los príncipes de las tribus de los hijos de Israel diciendo, esto es lo que Adonai ha mandado, mandamiento. Cuando alguno hiciere voto, la palabra en hebreo es neder, a Adonai, o hiciere juramento, o sea, una shebuá, son dos cosas diferentes, ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra y hará conforme a todo lo que salió de su boca. Interesante nada más estos dos primeros versículos. Bueno, nosotros lo vamos a hacer desde el punto de vista de la escalera educativa que nos enseñó nuestro maestro Rico Cortés y nos vamos a dedicar más a lo que es la legalidad que tiene estos versos. Así que vamos a ver primero lo que es el voto o neder en hebreo, ¿verdad? Y vemos que la prohibición en el neder, cuando uno hace un voto, cae sobre el objeto. Vamos a nosotros a analizar mucho en este pequeño estudio en cuanto a los definiciones de tipo judías, halágicas, lo que los rabinos interpretaron en el momento. Así que vamos a utilizar mucho lo que es el Talmud, la Mishnah y lo que dicen los académicos. Así que la definición está aquí del Talmud y dice que consiste en declarar que un objeto o categoría de objeto queda prohibido para la persona, pero que en la Torá está permitido. Estamos hablando del voto. La misma persona se prohíbe algo por un periodo de tiempo, pero no cambia su comportamiento. El Talmud enseña en el tratado Nedarim, dice, es una prohibición sobre el objeto. ¿Qué quiere decir, mis hermanos? Que cuando una persona hace un voto, el voto recae o la limitación, la prohibición, cae sobre un objeto o, por supuesto, diferentes tipos de objetos. Esa es la definición según la definición halágica de los rabinos. En cambio, lo que es el Talmud dice que la prohibición cae sobre el objeto. Ramban lo define claramente. Dice, el que hace un neder, o sea, un voto, prohíbe sobre sí mismo un objeto que es permitido. Es decir, no es que la Torá prohíbe que tú comas de algo, sino que la persona se prohíbe ella misma comer. Por ejemplo, es un ejemplo, ¿verdad? De comer de un fruto o una serie de frutos. Por ejemplo, la persona puede decir, mira, para mí no existe el azúcar, no voy a comer dulce. O sea, ella misma se prohíbe, ¿verdad? El uso, ¿verdad? De este alimento o de esta fruta o cualquier otro objeto, ¿verdad? Ese sería lo que es el neder. Por ejemplo, la persona decide no comer dulce o azúcar. No está cambiando el comportamiento. Él va a seguir comiendo, pero lo que no va a comer son dulces y azúcar. O sea, los dulces y azúcar queda apartado o prohibido.
ella no es que deja de comer, va a seguir comiendo, necesita vivir, pero aparta, deja muy aparte, ¿verdad? La restricción, ¿ok? O la prohibición, en este caso del ejemplo, sería pues del azúcar. Puede ser manzana, pueden ser uva, etcétera. Pero recae la prohibición sobre un objeto o conjunto de objetos. En cambio, el juramento que se llama Shevuah, es una prohibición, pero sobre la persona. La definición, según los judíos, es cuando una persona se obliga a hacer algo que tiene que ver con el comportamiento o la acción. Según el Talmud, es una prohibición sobre la persona. Ramban dice lo mismo, es una obligación que recae sobre la persona. La persona puede decir, bueno, juro no tomar vino. Es decir, ahora que no es que las personas no pueden tomar vino y tampoco es que está eso prohibido en la Torá. Se puede tomar, pero la persona está decidiendo una acción sobre ella misma. Es decir, ella decidió que no va a tomar más del vino. Puede ser inclusive por un periodo del tiempo. Igual sucede con el voto. Cuando uno hace un voto puede ser por un tiempo indefinido totalmente, por toda la vida, o puede colocar un periodo de tiempo. En este caso, el juramento es que la persona está obligada a hacer una acción, ya no recae sobre lo que es el objeto, el cual sería el neder. Este es un juramento. Generalmente está pues precedido por la palabra jurar o yo juro, etcétera. Y otra cosa importante, muchas veces la persona que jura, ¿ok? Lo jura sobre un Dios. Aunque no lo mencione, está jurando ante Dios y eso lleva una legalidad bíblica y un peso increíble. Así que hay que tener mucho cuidado y ahí la importancia de estudiar todas estas cosas. La promesa, uno utiliza mucho la promesa, ¿verdad? Y es prácticamente un compromiso verbal o emocional sin peso halágico, si no se convierte en un neder o shewa. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, la persona promete, mira, te voy a prometer ayudarte mañana. Ok, en ese caso, según los rabinos, ¿verdad? Según la halajá, realmente no tiene un peso, vamos a decir, legal para lo que es la promesa. La promesa no es, a menos que esa promesa se haya dicho con tanto énfasis, entonces podría ser un neder o podría ser también un shewa tipo juramento. Por eso es que hay que tomarlo también bastante en cuenta. ¿Por qué, por ejemplo, este es un ejemplo clásico de voto? ¿Por qué, por ejemplo, aquí tenemos que una persona que quiere hacer un voto nazareno, es un voto y no es un juramento? Primero, porque la promesa es en cuanto a la conducta. ¿Ok? No es la conducta que él va a tomar. Eso recae sobre ciertos elementos o conjunto de elementos. El nazareo se separa voluntariamente de las cosas que son permitidas en la Torá según cualquier tipo de israelita, pero él se las prohíbe, ¿sí? Él se las prohíbe, estas cosas. Y eso está en número 6, del 3 al 6, que dice así: el hombre o la mujer que se apartare haciendo el voto nazareno, ve, es un voto. Se abstendrá de vino, de sidra, vinagre de vino, de vinagre de sidra, licor de uva, no comerá uva fresca ni seca, no pasará
navaja sobre su cabeza y no se acercará a persona muerta, ¿ves? En este caso, la misma Biblia dice que es un voto, ¿ok? No es una promesa porque no es una conducta. Él está limitando, ¿verdad? Ciertos objetos, conjuntos de objetos para lo que es este voto nazareo. Ahora, ¿por qué realmente todas estas definiciones no son iguales? Realmente sí. Realmente en el Tratado Nedarim dice que es uno de los tratados a veces un poquito difícil de entender. ¿Por qué? Porque en realidad, bueno, si tú dices, no voy a tener más uva en mi vida, no voy a comer más uva en mi vida, o realmente como juramento, no voy a comer más uva, bueno, como que, ok, la finalidad es la misma. Digas, o sea, o voto, o sea, juramento, parece realmente ser lo mismo, pero en realidad, ¿verdad? Lo que los rabinos dicen es que en el neder la prohibición es una prohibición o renuncia a algo. Por ejemplo, se renuncia a lo que es la manzana, la fruta, el vino. O sea, para la persona está prohibida, como apartada, pues no existe el azúcar o no existe esos postres, ¿verdad? Le está prohibido para esta persona. En cambio, cuando hace un shewá, un juramento, la persona dice, juro no beber vino, no comer esa fruta o no comer postre. O dice, veré a mis padres todos los domingos. En ese caso es una shewá, está jurando y es una obligación que está recayendo en la persona. En este caso, otra vez, es una acción que está tomando la persona de ir a ver a sus padres todos los domingos a su casa. ¿Ok? Es la acción. En cambio, en lo que es el voto, recae sobre el objeto. Eso es importante de entenderlo para no confundirlo. En cambio, la promesa, primero es una declaración informal y sin peso halágico obligatorio. ¿Qué significa? Que eso no conlleva consecuencias legales y tampoco espirituales, escúchelo bien, ni siquiera espirituales, ¿ok? En cambio, lo que es el voto y lo que es la promesa, mi hermano, sí conlleva un peso legal e inclusive espiritual, como lo vamos a ver en un ratito. Así que por ello muchos judíos evitan decir prometo y usan la palabra Beli Neder, es decir, sin voto. Es decir, si van a decir, mira, en vez de decir, mira, te prometo tal cosa, te prometo irte a ayudar, pero le dicen al final, Bli Neder, no tiene ese peso de voto, ¿ok? O de juramento que conlleva, ¿ok? A una consecuencia legal. Interesante, en verdad, todos estos conceptos y cómo los judíos lo interpretan de esa manera. Así que, si vamos a hacer un resumen, vamos a ver que en cuanto a la legalidad, y aquí es donde está para mí lo interesante de lo que viene ahora. El voto y el juramento tienen una fuerza de ley, como si fueran mandamientos. Oh, el romperlo puede conllevar a castigo o expiación. O sea, expiación, tenías que llevar un corbán incluso si fue hecho por error. Así que mira esta tabla, dice, el voto o el neder, ¿verdad? Afecta al objeto, cambia el objeto, se prohíbe para la persona y él decide o declara, por ejemplo, que el azúcar o la manzana o el vino, ¿verdad? Le está prohibido. El peso halágico, cuando es un voto, es muy, muy alto. El juramento o shewá
afecta a la persona, es decir, hay una obligación de actuar sobre la persona. La persona puede decir, juro que voy a ir a verte mañana, o juro que lo voy a hacer, etcétera, etcétera. O juro de no lo voy a hacer más. Ajá. Eso también tiene un peso legal bastante alto. En cambio, la promesa informal afecta a la persona, pero tiene solo la intención o es el compromiso. Cuando una persona te promete la intención de ayudarte, por ejemplo, prometo ayudarte mañana, pero no conlleva ningún peso legal según la Haggadah. Y ahora viene lo que es bien interesante para mí y que he aprendido varias cosas que quiero compartir con ustedes. El no cumplir con el voto, ¿ok? O el juramento tiene consecuencias. Fíjense que dice los rabinos que viola un mandamiento negativo de la Torah. ¿Por qué? Porque en Números 32:3 hemos visto, dice que cuando alguno hiciere voto, o sea, neder, a Adonai o hiciere juramento, que es el Shewa, ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, o sea, lo que dijo lo tiene que cumplir, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Ok, o sea, no lo puede quebrantar. Esto sería para ello un mandamiento de tipo negativo. Es decir, el que lo quebranta está cometiendo pecado, y lleva una consecuencia espiritual y legal. ¿O yo? Espiritual y legal. Según Rambam, todo aquel que incumple un voto o juramento transgrede prácticamente el mandamiento negativo que está incluido aquí en Números 30 del 2 al 3. Según el Talmud Babli, relaciona directamente el incumplimiento del voto con la violación del mandamiento. O sea que prácticamente están en concordancia, están diciendo lo mismo. Ahora, fíjense que podía recibir azote, es la segunda consecuencia que aquí ponen. Podía recibir azotes. Según Rambam, quien transgrede un voto válido está expuesto a azote por violación del mandamiento. ¡Ojo! ¡Wow! En la Mishnah también dice quien viola un voto incurre en esa prohibición. Importante, mis hermanos, los azotes solo se imponían cuando estaban de acuerdo con el derecho penal bíblico, si había advertencia previa, dos testigos válidos y la transgresión voluntaria. Es decir, tenía que haber, por supuesto, en este caso, pues el templo donde el Sanedrín, ¿verdad? Podía juzgar con respecto a eso. Tenía que haber dos testigos que sean realmente válidos y, por supuesto, la transgresión voluntaria de la persona que había hecho este voto o este juramento. Así que tenía pues también estas condiciones para poder recibir estos azotes. No era porque cualquier persona lo dijera, tampoco era de esa manera, ¿ok? Eso era la advertencia. Otra de las cosas que es bastante increíble y es la consecuencia, es que se cometió un pecado delante del Eterno. En Deuteronomio 23:21 dice, cuando hagas un voto a Hashem, tú, Elohim, no tardes en cumplirlo, porque ciertamente Hashem, tu Elohim, te lo demandará y habría pecado en ti. Es decir, otra vez, mi hermano, que aquí el hecho del incumplimiento del voto juramento, ¿ok? Se estipula como un pecado delante del Eterno. Ahora, sin el Sanedrín, claro que no puede aplicarse una sanción judicial, pero romper ese voto o ese juramento seguía siendo considerado pecado. Según Jacob Milgrom, y aquí está la referencia, usted la puede buscarla, siempre la voy a poner abajo, dice, no cumplir un voto no solo es una falta moral, sino una transgresión, wow, eso me encanta, una transgresión del pacto entre la persona y Dios.
Wow. Es decir, mis hermanos, que no solamente hay que apresurarse a cumplir ese voto o ese juramento que se ha hecho, ¿ok? El incumplimiento, ¿ok? Es simplemente para estos judíos es que la persona pues está yendo en contra del pacto y es un pecado delante del Eterno. Wow. Eh, eh, bueno, esto se pone feo, pues. Ok, sigo. Otra cosa que puede suceder, ¿verdad? Como consecuencia del incumplimiento. Si el voto implicaba una ofrenda, ok, es decir, esta es una persona que quiere ofrendar. Ajá. También violaba el mandamiento de no retrasar. Si el voto consistía en ofrecer un sacrificio, o sea, un corbán, una donación al templo o una donación al templo, y lo retrasaba, o sea, no lo estaba incumpliendo y estaba pasando el tiempo, cometía una segunda infracción. Según Deuteronomio 23-22, dice que no tarde en cumplirlo. Ese sería el mandamiento. Y Rambán dice que quien retrasa el cumplimiento de un voto está violando también números 30, en que no profanarás tu palabra, y Deuteronomio 23, en tardarlo de cumplir. Es decir, una persona está dando un voto o está haciendo un juramento y quiere dar una ofrenda, bien sea al templo, por ejemplo, ¿sí? Ok, el hecho de que se está tardando en darlo, está incumpliendo no solamente con su palabra, con el voto o el juramento, sino también con otro mandamiento de Deuteronomio en donde dice expresamente que no debes retrasarlo en el momento y tienes que hacerlo lo antes posible. Mm. Consecuencias entonces que tiene el hecho de violar el voto o lo que se dice, ¿verdad? Y haciendo un juramento. Además, como quinto, perdía la credibilidad y se producía una profanación de la santidad de la palabra. ¡Wow! ¿Qué significa eso? Los rabinos entendieron que el daño no solamente era jurídico, sino también espiritual. Mire bien, acuérdense que el número 30 que acabamos de leer, cuando dice, cuando alguno hiciere voto a Adonai o hiciere juramento, ligando su alma con obligación, ya está obligado a cumplirlo. No quebrantará su palabra, no quebrantará su palabra y hará conforme a todo lo que salió de su boca. O sea que la palabra del israelita debería ser tan confiable y tan segura que establece eso, una obligación. Por eso lo llama profanar la palabra. Según Nahum Sarna, dice, la sociedad israelita descansaba en la integridad de la palabra hablada. Romper un voto promesa implicaba degradar la santidad del lenguaje humano. ¡Wow! Es decir, entonces, que el hecho de que usted diga algo está haciendo un voto o está haciendo una promesa, eso tenía un peso tan grande en legalidad bíblica que lo tiene que cumplir y lo antes posible. Y lo antes posible. El hecho de dar la palabra, aunque usted diga, bueno, yo no hice un voto, no hice un juramento, lo que hice fue simplemente prometí. Le dije a la persona, sí, yo te ayudo mañana. Ok, eso no tiene verdaderamente la promesa, lo que se salió de la boca, no tiene unas consecuencias si es promesa. Pero inclusive la palabra que da el israelita, para ellos tiene tanto peso, que en realidad lo que se dice debería también ser cumplido, así sea una promesa.
Importante, importante, porque lo que se dice se está aludiendo a la palabra que salió también de la boca de nuestro Dios, porque con esa palabra Él creó los cielos y la tierra. Así que eso conlleva de toda forma una apreciación de profanación cuando no se cumple con la palabra hablada, ¿ok? Porque degrada la santidad del lenguaje humano, porque por medio de la palabra que nos dio, nos diferenciamos de los animales y por medio de la palabra que salió de él es que se crearon todas las cosas. Wow, increíble, increíble de verdad, bien interesante. Otra cosa interesante que a mí también como quien dice, después de leerlo y estudiarlo, a uno le vuela la cabeza. Y es que otra de las consecuencias o impacto que tiene el hacer un voto o hacer un juramento es espiritual. Ahora, fuente rabínica, el voto genera una responsabilidad espiritual. Si no se cumple, trae como consecuencia que afecta incluso la familia. ¿Escuchó eso? El hecho que usted incumple, usted y yo incumplimos con un voto o con un juramento puede afectar a la familia. Repito, esto es fuente rabínica. Por ejemplo, esto no está en la Biblia como tal, está en las fuentes rabínicas que vamos a leer ahora. Por ejemplo, lo vamos a leer en el Talmud. Según el Talmud, por el pecado de los votos no cumplidos, muere la esposa de un hombre o sus hijos mueren jóvenes. Repito, esto es según el Talmud. ¿Ok? Y aquí está la referencia. Según según el Midrash, ¿ok? Se le atribuye consecuencias simbólicas, incluso lo relaciona con los personajes bíblicos como Jacob, quien perdió a su esposa por no cumplir su voto. Repito, esto es según el Talmud y según el Midrash. Pero también me pareció, wow, bien interesante en ese aspecto. ¿Había anulación de voto o de juramento? Bueno, realmente sí. Está el Hatarash Shebuah. Esto es un proceso halágico formal, o sea, los rabinos lo practicaban para la anulación de cualquier voto o de juramento. Hatarash Shebuah. ¿Quién lo puede hacer? Bueno, un jajam, es decir, un sabio en halajá, en todo lo que son estos de los mandamientos y cómo se tiene que hacer, que tiene conocimiento específico sobre ello. Pero también un bedín, o sea, un tribunal rabínico, no el grande, sino el que tenía solamente 3 hombres adultos judíos. ¿Cómo se anula? Primero la persona tiene que hacer una teshuvá sincero, un arrepentimiento sincero, y a veces tiene que traer un corbán, especialmente cuando el templo estaba en pie, ¿no? Y el tribunal o el sabio puede anular, eso es importante, podía anular la Shebuá como si nunca existió, si realmente era aplicable. Entonces, el Hatará Shebuá era el procedimiento que podía hacer un jajam, un experto, un sabio de estas cosas legales, o lo podía hacer un bedín, pero solamente de tres es como un Sanedrín muy pequeño, ¿ok? De 3 hombres nada más. Y si realmente aplicaba, no porque ellos, sí, sí, yo te voy a absolver de esto, de ese voto que tú hiciste, o de este juramento que tú te salió de tu boca y que ahora te arrepentiste. No, si realmente aplicaba, es que ellos lo podían absorber, ¿ok? Si no, no. Ok. ¿Y por qué
existía este Hatarat Nedarim. Si en la Biblia, en Números 30, el padre o el esposo podía anular votos. Oh, y eso es una pregunta interesante. Pero la revocación que hacía el padre o el esposo aplicaba solamente, escuche bien, cuando era la hija era joven o estaba bajo todavía la autoridad del padre, o sea, tampoco se había casado, no era una persona ya adulta, o la mujer estaba casada, ¿ok? O solo se revocaba, escuche bien, solo se revocaba ciertos votos que afectaban a la mujer o la vida matrimonial. Hacer el mismo y tenía que hacerlo el padre o el esposo el mismo día en que se enteraba del voto. O sea que el voto, la anulación que dice número 30, capítulo 30, de que lo podía hacer el padre o el esposo, no era todos los votos, no cubre todos los votos, ¿ok? No cubre un juramento. Solamente si afectaba, si era el papá, era solamente para la hija que estaba todavía bajo su tutela o era una menor de edad. Ahora, si estaba casada, el padre no lo hacía, lo podía hacer pues el esposo, siempre y cuando iba en contra, por decir, de la salud de esa mujer o iba en contra o afectaba pues el matrimonio. Ah, interesante, pero era de la mujer. El hombre o el niño no podía tener vamos a decir, la anulación del padre, en este caso. La mujer sí, interesante también. Wow, este capítulo realmente deja muchas, muchas enseñanzas. Y también vamos a ver que el Hatarat Nedarim está basada en la Torá oral y se utiliza para el que el voto sea hecho por un hombre ahora, no por una mujer, o una mujer viuda o divorciada que ya no puede el padre influir en ella y no tiene esposo, por supuesto y o cualquier persona que necesitara ser liberada de un voto o un juramento que sea realmente válido. Ok. ¿Y si no se anula? Oh, bueno, mira. Primero, si la persona, esto quiere decir, vamos a suponer que la persona que hizo voto, decide, yo no voy a hacer nada, fue algo que salió de mi boca, sí, hice el juramento, hice el voto, pero no importa, total, lo dejo pasar y con el tiempo pues se va a olvidar. Bueno, en ese caso es lo que está diciendo, que en ese caso se comete realmente una transgresión de la Torá. Cuando un hombre haga voto al Eterno, no profanará su palabra, lo dice en Números 30, también está en Levítico. Según todo lo que haga de su boca, hará. Según el Shulchan Aruch, dice, es una falta seria, incluso si fue asumido voluntariamente. Un voto sigue existiendo. Mire esto sí, te vuela también la cabeza. Bien interesante. Mire, un voto sigue existiendo hasta que sea cumplido o anulado. Hoy, mediante un procedimiento halájico legal, que en este caso es el Hatarat Nedarim. Si existe fundamento halájico para anularlo. ¿Qué quiere decir, señores? Hermanos, cuando se hace un voto o se hace un juramento, ¿ok? A pesar de que si usted no lo quiere hacer, pues ese juramento todavía sigue existiendo y está anotado allí, ¿verdad? En vamos a decir, en el escritorio del Eterno. Oh, eso no, no perece, ¿ok? Ese no se prescribe. Tiene que ser cumplido o en su defecto tiene que ser anulado.
voy a poner un ejemplo, lo puse aquí. Vamos a suponer que una persona quiere donar $200. Quiero donar $200 a esta congregación o a la sinagoga o bueno, al pastor, a la iglesia, en fin. Quiere donar $200, 300, $100, lo que sea, $50. Y realmente no lo hace, ¿ok? Bueno, no lo hice, no importa. Sí, bueno, eso no prescribe. ¿M? Sigue estando esa deuda. ¿Por qué? Porque no hizo la donación, ¿verdad? Que tenía que hacer. Y eso queda allí, no queda anulado, y no desaparece, no desaparece hasta que se cumpla. Y si usted no lo cumple, bueno, pero es que tengo mis razones válidas. Ok, entonces tiene que ir a hacer justamente la anulación, es decir, lo que es el Hatarat Nedarim. Es decir, porque no prescribe ese voto o ese juramento. Wow. Ok, sigue siendo bien interesante. Ahora, si no se anula, esto no se queda anulado en Yom Kippur. Entonces, ¿para qué hacemos Yom Kippur? Bueno, Yom Kippur ayuda a obtener el perdón. El perdón. Fíjense, hermano, el perdón por haber pronunciado palabras indebidas, por haber pecado al incumplir un voto y cualquier otra transgresión con verdadera teshuva. Alguien puede decir, aquí está, ¿ve? El pecado de haber incumplido un voto. Pero la Mishnah no enseña que Yom Kippur expía los pecados entre el hombre y el Eterno, o sea, y Dios. Pero los pecados que involucran obligaciones con otras personas, requiere esa reparación. O sea, está obligado a hacerlo o a hacer una anulación de ese voto o de ese juramento. No elimina, según la Mishnah, no elimina la existencia o la obligación jurídica del voto. Por eso es que los sabios recomiendan la costumbre de realizar el Hatarat Nedarim y su cumplimiento antes de Rosh Hashanah. ¡Wow! Aquí sí es verdad que de alguna manera estamos viendo nosotros ahora de que el incumplimiento sigue allí. El hecho que nosotros pidamos perdón en Yom Kippur, sí, el Señor nos puede perdonar, ¿ok? Pero nos da el perdón, pero sigue la legalidad allí. Es decir, nosotros tenemos que tratar de cumplir, ¿verdad? Con esa obligación que tenemos. Si una persona decidió darle a su mamá, a su papá, o usted hace un documento y no está cumpliendo con el documento, está retrasado, ¿sí? Usted puede ir y por supuesto, hacer teshuvah y pedirle perdón al Eterno y el Eterno lo va a perdonar, pero el documento tiene que tener un tratamiento legal, ¿verdad? Tiene que solucionar ese problema, llegando a un acuerdo o cumpliendo con el pago, ¿verdad? Y si no, tenía que llevarlo al tribunal para hacer esa anulación, o sea, que todavía persistía. Ahora, los rabinos, lo que interesante que aprendí es que estos rabinos dicen que trate de hacerlo antes de Rosh Hashanah, claro, porque en Rosh Hashanah empieza el juicio y, por supuesto, el resultado es el último día de Yom Kippur. Después de Yom Kippur, ahí vamos a ver el resultado de nuestro juicio. Así que ellos recomiendan, y todavía lo hacen, lo recomiendan hacerlo pues antes, ¿verdad? De Rosh Hashanah. ¡Wow!
Eso me pareció de verdad bien interesante también. Voy a poner esto más grande. Ok, así que no elimina la existencia o la obligación jurídica del voto. Ok, y otra pregunta, ¿y no se anula en el Kol Nidre? Acuérdense que el Kol Nidre es una declaración jurídica recitada antes de comenzar Yom Kippur. Y su propósito es justamente tratar de anular los votos personales. Oh, muchas personas creen que el Kol Nidre es una oración que perdona todos los votos. Pero no, 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 no es así. Las autoridades galácticas aclaran que no anula los votos que afectan a otras personas. Oh, son votos que tú no le haces al Eterno, pero no a otras personas. No elimina deudas ni contratos. No cancela juramentos civiles. El hecho que usted haya hecho un documento con otra persona no te lo va a cancelar porque simplemente usted pide en Colnidre, mira, no puedo cumplir con ese documento, así que yo voy a decir en el CONIDRE que quite todos mis juramentos, todas mis obligaciones civiles. No, no, no. Eso no lo elimina el CONIDRE. ¿Ok? Así que eso no puede, el colnidre no sustituye el Hatarat Nedarim cuando esta es necesaria. De hecho, el Ramban ni siquiera lo incluye el colnidre dentro del procedimiento formal para anular los votos. Uy, uno aprende mucho en realidad. ¿Y la promesa? ¿Se puede anular? Bueno, si de acuerdo a la halajá, una promesa que no está hecha como un neder o shebuá, no tiene valor legal, o sea, no necesita de esa anulación formal, o sea, no necesita del Hatarat Nedarim. Ahora, recuerde, si usted lo hizo con una fuerte intención, ¿ok? Y prometió algo, entonces sí, va a tener que tratar de cumplir. Y los rabinos recomiendan, en este caso, como fue tan enfático, hacer un Hatarat Nedarim como medida preventiva y especialmente antes de Rosh Hashanah. Así que, mis hermanos, antes de comprometerse, es mejor decir, lo haré Blineder, es decir, que no sea de el tipo de voto o de una forma legal, ¿ok? Así se cuida de incumplir sin querer con un valor legal ante el cielo. Y aquí están mis referencias. Wow. Bueno, yo espero que esto haya ayudado a entender mejor que nuestras palabras realmente sí tienen un poder legal y que tenemos que aprender a utilizarla, ¿verdad? Y saber justamente esa diferencia, lo que es un voto, lo que es un juramento o si es simplemente una promesa. Pero que lo que salga de nuestra boca tenga un peso y que tengan justamente el peso de que no tengamos problemas ante la legalidad del cielo. Shalom, shalom.